Bueno, ahora sí, buenas noches con todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por haberse sumado a esta masterclass. Muchísimas gracias también a Hugo Porras que nos acompaña, lo voy a presentar en un momento. Eh, Antes de darle paso a Hugo y presentarlo, quisiera comentarles acerca de DataVix. DataVix es una academia online especializada en temas de ciencias de datos, multicloud, gobierno de datos, protección de datos personales y bueno, algunos temas interesantes que ustedes lo pueden encontrar en nuestro portal web. Y bueno, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy en esta masterclass? Es la predicción del comportamiento crediticio. ¿Cómo predecir el riesgo de impago con datos históricos de comportamiento crediticio? Bueno, acá nos están saludando. Pueden dejar también de dónde se conectan, de qué ciudad, si están en otro país diferente a Ecuador también sería súper bueno saberlo para darles un saludo, ¿sí? Entonces, si me ayudas, Hugo, porfa. Ahí nos están saludando. Claro. Argentina también, Ecuador, México. A Javier desde Quito también. Gutenberg también desde Quito, saludos. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Creo que va a ser de mucho provecho. La verdad, Hugo tiene muchísima experiencia en riesgo crediticio y él trabaja actualmente en banca, ¿no? Saludos desde México, Héctor. Johnny desde Quito también. Marco desde Bolivia también. Marco, ¿qué tal? Marco es cliente de DataVix también, el Banco Sol. Un saludo para ellos. Elena desde México también. Bueno, qué bueno tenerlos acá. Santiago desde Quito. Héctor desde México. Bueno, excelente. Un poquito les quiero hablar acerca del recorrido de Hugo. Hugo Porras es ecuatoriano, es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica Nacional y tiene un máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Actualmente Hugo es sugerente de analítica digital en uno de los bancos más grandes del país, con experiencia en el diseño, modelado y despliegue de soluciones analíticas para la banca. Además, es consultor independiente especializado en el uso de inteligencia artificial en recursos humanos, finanzas e investigación económica. Hugo es un apasionado por el uso de las técnicas analíticas de vanguardia para la resolución de problemas sociales y empresariales a través de la optimización de procesos. Bueno, creo que la verdad es que es muy breve, se queda corto porque yo lo conozco a Hugo de muchísimo tiempo, es uno de los mejores profesores realmente de nuestra escuela de DataVix. Entonces, bienvenido Hugo, te doy el paso también como para si tú algo más quieres adicionar y es toda tuya la audiencia, ¿sí? Gracias, gracias María Eugenia. Y buenas noches con todos. Bueno, creo que María Eugenia ya me presentó bastante bien. Y bueno, más bien vamos directo al asunto, ¿no es cierto? El día de hoy, como se les mencionaba hace un rato, lo que vamos a visitar es básicamente cómo predecir el comportamiento crediticio de una persona, cómo predecir el riesgo de impago, pero para eso vamos a revisar algunas temáticas. ¿Ok? Los objetivos del masterclass son proporcionarles a ustedes una comprensión sólida de los conceptos y metodologías utilizados en la predicción del comportamiento crediticio para que puedan definir correctamente casos de uso de credit scoring. Sí, también buscamos mostrar la importancia de la predicción del comportamiento crediticio para usarla en la evaluación de riesgos y toma de decisiones financieras informadas. Y hoy en día el mundo es casi que totalmente data-driven. Entonces es importante conocer no solo los conceptos básicos, sino las herramientas que nos van a permitir llegar a un determinado objetivo. En este caso, evitar cualquier o minimizar el riesgo de pérdidas por impago. ¿Okay? Y por último, lo que buscamos con esta masterclass también es presentarles a ustedes las técnicas de analítica avanzada y recursos tecnológicos más utilizados en el modelamiento y la puesta en producción de modelos de credit scoring para aprovechar así sus avances más recientes. Y hoy en día con el tema de la inteligencia artificial que explotó hace apenas un par de meses con la salida de GPT-3 y bueno, hoy más reciente GPT-4, esto se vuelve más fácil, ¿no? Está al alcance de más personas, ¿sí? Y lo importante en realidad ahora es que tenemos que aprender muy bien los conceptos, digamos, teóricos, las bases técnicas, la intuición detrás de los algoritmos, detrás de la teoría, para poder decirle a GPT, oye, dame el código que hace esto, para poder nosotros armar modelos bien conectados una parte con la otra, porque
uno de los principales problemas, digamos, que vemos dentro de la analítica de riesgos es que a veces se crean los modelos, pero no se ponen en producción, la gente no los usa, no pasan por las certificaciones adecuadas, cosas así que iremos viendo a lo largo de la masterclass. Pero bueno, digamos que eso es una de las principales motivaciones de esta clase. Sí, lo que buscamos también es darle un enfoque holístico, un enfoque integral, es decir, no vamos a ver únicamente términos y cómo modelar, sino también vamos a ver qué herramientas nos sirven para extraer los datos, desde qué fuentes podríamos estar extrayendo los datos y hacia dónde vamos. Es decir, vamos siempre hacia la puesta en producción. Pensemos en que esto lo va a utilizar un ejecutivo de crédito, lo va a utilizar una página web que hace aprobaciones en punta, etcétera. ¿Ok? Entonces, con eso nos vamos al temario. Primero vamos a revisar un poco el proceso y segmentos de crédito, sí, algunas clasificaciones generales, definiciones generales de lo que es el proceso de crédito. Vamos a revisar qué es el riesgo de crédito, por qué es importante y por qué a veces existen crisis financieras. Vamos a hablar de la pérdida esperada, un poco del marco normativo, nada más brevemente, sí, un marco normativo internacional, evidentemente. Vamos a revisar metodologías y tipos de scoring, esquemas tecnológicos utilizados y al último vamos a ver un caso de American Express que nos va a demostrar también la gran importancia que tiene el riesgo, la medición del riesgo crediticio en las instituciones financieras actuales y no solo en instituciones financieras, sino también en otro tipo de instituciones como e-commerce, retail, todo lo que básicamente tenga la posibilidad de vender a crédito. ¿Ya? Bien. Y para ello vamos a comenzar con el primer tema que nos habla del proceso y los segmentos de crédito. ¿Sí? Bien, ¿qué es el proceso de crédito? Los créditos son un servicio que ofrecen los bancos, es decir, es como un producto más que existe en el mercado. ¿Ya? Es decir, cuando ustedes normalmente se desempeñan en la economía moderna, digamos, ustedes van a la tienda, van al supermercado, van a cualquier negocio de ropa y lo que hacen es pagar por un producto, por una camiseta, por un almuerzo, por una bebida, por víveres, etcétera. Ya, el crédito es exactamente eso, es un servicio que nos ofrece un acreedor, en muchos de los casos es un banco o una cooperativa de ahorro y crédito. Hoy en día ya existen otro tipo de instituciones que dan este tipo de servicios, pero digamos en general son bancos y cooperativas. Ellos nos prestan un servicio que es ese préstamo, si es liquidez, es dinero que nos dan para que nosotros lo podamos utilizar con distintos fines. A veces lo utilizamos para comprar cosas, es decir, utilizamos créditos de consumo. A veces lo utilizamos para adquirir capital de trabajo, si es que tenemos una empresa. A veces nos lo dan para adquirir inventario, si es que también tenemos una empresa que es como de comercialización. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo pagamos ese servicio? Lo que hacemos es al acreedor le devolvemos el capital, pero pagamos un precio. El precio del servicio que es simplemente la tasa de interés, la cual va a variar dependiendo el país y la legislación existente. ¿Ok? Entonces, eso es el proceso de crédito. No es nada más que un servicio que nos ofrecen las instituciones financieras a cambio de que nosotros devolvamos esa plata que nos están prestando más una tasa de interés. ¿Ok? Existen varios segmentos de créditos. Sí, aquí hemos puesto los más generales. Si digamos el primero son los créditos de consumo, son los de acá. Sí, que es que tal cual su nombre lo indica, es una plata que nos prestan para nosotros poder comprar bienes y servicios. Entre estos bienes y servicios hay algunas cosas, ¿no es cierto? Podemos comprar, no sé, un electrodoméstico, una televisión. A veces se lo usa para comprar vehículos, sí, pero digamos, existe también esa posibilidad. A veces ahí hay condiciones especiales, pero también sirve para eso. Las tarjetas de crédito están dentro del crédito de consumo, sí, porque a la final es como una línea de crédito abierta, es simplemente un crédito o un cupo de crédito del cual nosotros vamos ocupando plata. Sí, la tarjeta de crédito digamos que es la que tiene el comportamiento más especial dentro de estos productos. ¿Por qué? Cuando nos dan una tarjeta de crédito, lo que nos aprueban es una línea de crédito. Nos dicen, usted tiene un cupo de $5,000. Pero no es que estamos endeudados por esos $5,000, sino que podemos endeudarnos hasta por $5,000. Digamos, yo voy a una tienda, compro un televisor que vale $1,500 y mi deuda es de $1,500. Y el resto, los $3,500 que sobran de cupo, no son deuda porque no los he utilizado, simplemente son como una línea de crédito que tengo ahí por si pasa algo, por si tengo alguna emergencia, por si tengo que comprar algo adicional. Ok, digamos que también es de los tipos de créditos más bonitos de modelar, pero de eso hablamos en un rato más adelante. Tenemos otro tipo de crédito, que son los créditos educativos.
los cuales nos sirven para pagar carreras universitarias o de posgrado. Sí, estos créditos suelen tener condiciones especiales. ¿Por qué? Porque la persona que está sacando un crédito educativo no necesariamente puede comenzar a pagarlo el siguiente mes. ¿Por qué? Porque va a tener que dedicarse a estudiar, va a tener seguramente que viajar al exterior. Sí, es muy frecuente el caso de que una persona saque un crédito para ir a estudiar al exterior para poder pagar su manutención o para poder pagar la colegiatura. Ya, entonces no lo va a poder pagar enseguida, lo va a tener que pagar cuando se gradúe. Entonces, lo que hace el crédito educativo es darnos un periodo de gracia, digamos, no sé, 3 años, 5 años. ¿Ok? Perdón. Adicionalmente, dentro del crédito educativo, como les decía, que hay este periodo de gracia. Un periodo de gracia no per se quiere decir que no nos van a cobrar el crédito, ¿ya? En los periodos de gracia, por lo general, se cobra interés. Es decir, digamos que pedimos $5,000 cada mes de esos 5 años, nos van a cobrar interés sobre la plata, porque es como el precio del servicio, ¿no es cierto? Entonces, lo comenzamos a pagar cuando ya volvemos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Existe otro tipo de crédito, que es el crédito hipotecario, que este es para compra o remodelación de una vivienda, ¿sí? Cuando queremos ya independizarnos o cuando ya nos casamos, bajo distintas circunstancias de la vida, queremos adquirir una vivienda, ¿sí? Sea un departamento, una casa, queremos remodelar una casa que compramos que le faltaban algunos arreglos, etcétera. Podemos pedir un crédito hipotecario para remodelarla. Sí, este tipo de crédito también tiene condiciones especiales. Sí, de hecho, en cada segmento, lo que suele ir variando de cajón es la tasa de interés. Por ejemplo, el crédito de consumo suele tener una tasa, digamos, la promedio, si no es ni la más alta ni la más baja de todos los segmentos de crédito. El crédito educativo suele tener una tasa baja. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, esta es alrededor del 9%, si no me equivoco. Y para el crédito hipotecario, estas tasas también van a depender del valor de la casa que estamos comprando. Y esto a veces también tiene fines de redistribución. Ya, por ejemplo, si una persona quiere comprar una casa y la casa no cuesta más de $90,000, la tasa de interés es hasta un determinado nivel. Me parece que ahora está alrededor del 4 o 5%. Y así es que quieren comprar una casa un poco más costosa, digamos hasta $130,000, la tasa ya sube al 7, 8%. Y si es más de eso, hasta $400,000, digamos que ya sube a 9, casi que 10%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende del valor de la casa. Evidentemente, si alguien está comprando una casa súper costosa es porque tiene más capacidad de pago y por ende le puedo cobrar un precio más alto por ese producto que está adquiriendo. Ya en cambio, los otros tipos de créditos, que son de viviendas, digamos, más económicas, ya tienen un interés social, ¿okay? O un interés público. Sí, ese es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario también tiene la cualidad de que es un crédito a muy largo plazo. Suele ser a 10, 15, 20 años, mientras que un crédito de consumo puede ser a 3 años y un crédito educativo puede ser a 6 años, por ejemplo. Ya. Otra diferencia sustancial también es que aquí va a variar la definición de impago. Ya, por ejemplo, cuando una persona nos pide un crédito de consumo y después de 3 meses, que son 90 días, ya no nos paga, se declara ese crédito como impago. ¿Por qué? Porque a los 3 meses, por normativa, dices, ok, ya no me va a pagar, ese crédito se hace irrecuperable, etcétera. Comienzan estrategias de recuperación, pero ya se lo declara como impago. La persona no me va a devolver ese crédito. En el caso del crédito educativo, si no me equivoco, son 120 días. Sí, es un poquito más extenso el periodo. ¿Por qué? Porque como que recién vuelven, comienzan a trabajar, pueden demorarse un poco más en conseguir empleo, en comenzar a pagar sus cuotas, entonces se les da un tiempo más amplio. Igual para hipotecario, en hipotecario son 180 días, es decir, para declararme en impago tiene que haber pasado casi que 6 meses. ¿Por qué? Esto tiene todo el sentido del mundo, porque si es que lo piensan, una persona que se atrasa, no le queremos quitar la casa como que en el primer mes o en el segundo mes. Tenemos que esperar un tiempo prudencial porque es un activo de bastante valor. Además de que la garantía no va a ser recuperable tan rápido, pero de eso hablamos en un rato. Sí, tenemos otros tipos de créditos que ya están más orientados al sector productivo. Tenemos, por ejemplo, el crédito a microfinanzas, que suele estar destinado a microempresarios. ¿Cuál es una característica clave de los créditos de microfinanzas? Es que suelen tener una tasa de interés mayor. ¿Por qué? Porque son personas independientes que han invertido en un negocio y tienen, de cierta manera, un riesgo más alto. Entonces, si es que yo te presto un dinero para que impulses tu negocio, pero tu negocio tiene un riesgo alto de fallar, se suele cobrar una tasa de interés un poco más alta. En el caso de créditos comerciales, por ejemplo, este está destinado a establecimientos comerciales que requieren abastecerse de inventario, por ejemplo, sí, o que necesitan capital de trabajo para sus comercios.
Y por último tienen los créditos productivos, que estos créditos ya se dedican a actividades productivas per se, es decir, a inversión en maquinaria, sí, a inversión en materias primas, cosas así, cosas ya destinadas a la producción. Sí, cada crédito tiene sus particularidades, cada uno tiene sus beneficios y de estos segmentos de créditos nacen algunas variantes, por ejemplo, los créditos verdes, ya créditos, digamos, productivos que apoyen a reducir la huella de carbono, que ayuden a disminuir la contaminación medioambiental, tendrán condiciones especiales con respecto a los créditos normales. Y estas son herramientas que utiliza la banca no solo para soportar o, digamos, impulsar la economía, sino también con las que pueden apuntalar a otros objetivos como la sostenibilidad. ¿Ok? Bien, eso necesitamos como de cajón saber esto, ¿no es cierto? Sí, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, quienes no lo conocen pues ya nos vamos enterando y estas definiciones nos van a ser muy útil para modelar, sobre todo porque conociendo el producto vamos a saber exactamente cómo modelar. ¿Ok? Y por ello es necesario que ahora les hable del riesgo de crédito y las crisis financieras. ¿Ok? ¿Qué es el riesgo de crédito? Cuando el acreedor nos presta una cantidad de dinero, ¿sí? Existe siempre la posibilidad de que el deudor no pague su deuda. ¿Sí? Siempre existe esa posibilidad. Es imposible que no exista. ¿Sí? Siempre es probable que un deudor no pague su deuda. Si es que el deudor no paga su deuda, el acreedor va a tener una pérdida sustancial y va a tener que incurrir en costos de cobranza. ¿Por qué? Hablemos del caso clásico del crédito de consumo. Si es que dentro de 3 meses yo no cancelo mi crédito, si el banco pierde esa plata. Y además de perder esa plata, no es que se puede rendir tan fácilmente. Tiene que haber ese proceso de cobranza para poder recuperar su dinero, porque a la final es un bien que nos vendieron, digamos, perdón, un servicio que nos vendieron y que necesitan recuperar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los créditos se dan en base a a la liquidez inmediata que tienen los cuentaahorristas en la institución. ¿Ya? Entonces necesitan recuperar ese dinero y por eso incurren en costos de cobranzas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una empresa externa o interna, lo que sea, que tiene que llamar a los clientes y decirle, señor, póngase al día con su pago, etcétera, ofrecer también posibilidades de financiamiento, porque se entiende, ¿no? Que a veces la gente se queda sin empleo, tiene algún problema, alguien se enferma, ya no cuentan con el mismo sueldo que antes, etcétera. Entonces se ofrecen facilidades de pago. Ya, pero al final todo eso es un costo para la institución. Ya es simplemente el incumplimiento de un contrato. ¿Ya? Al evento donde el deudor no puede pagar la deuda, se lo conoce como default. Si el impago de una deuda se conoce como default. Y esta palabra es muy importante que se la lleve en la cabeza porque va a ser la variable dependiente. Este es el evento a predecir. Es decir, lo que yo voy a buscar en realidad es que cuando viene una persona a mi institución financiera y quiere un crédito para comprar, por ejemplo, uno de mis electrodomésticos, porque en realidad soy una empresa de retail que da una tarjeta de crédito a personas naturales, si yo lo que quiero es que el rato que él aplique, en base a sus características y a su comportamiento crediticio, saber si le tengo que prestar o no. Sí, como anticiparme a la situación, evitar el posible riesgo o la posible pérdida que voy a tener si es que en realidad tiene las características de un mal cliente. ¿Ok? El acreedor debe de medir de alguna manera el riesgo de crédito asociado a cada deudor. Sí, es imperante medir eso. Siempre hay que medir el riesgo asociado a prestarle plata a alguien. ¿Sí? ¿Ya? Si es que pasa el default, es decir, si es que se cumple el tema de que una persona no paga su crédito, el acreedor pierde el valor del crédito, es decir, declara ese crédito como incobrable. De ahí entra todo un proceso contable donde se declara como pérdida, pasa a estar castigado y pasa a ser valor de 1, etcétera. Sí. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. ¿Por qué es importante medir esto? Porque es importante predecir si una persona me va a caer en impago o no. Sí, es porque el prestar dinero a personas que tienen una alta probabilidad de default puede incluso causar crisis financieras. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Si antes de ver ese ejemplo, primero hablemos de cómo evitar cómo evitar el default. ¿Ok? Existen algunos mecanismos para evitar el default, es decir, el impago de un crédito. Uno de ellos son las garantías, como en el caso del crédito hipotecario, donde la garantía es la misma propiedad, ¿no? Sí, por lo general lo que se hace es establecer una garantía por un monto que cubra la deuda adquirida. Si en el caso del hipotecario es muy claro porque es la vivienda donde vive y evidentemente es el valor de la casa lo que cubre el crédito. ¿Ya?
Hay otros casos, por ejemplo, donde si hay una persona que, digamos, tiene un riesgo muy alto de incumplir, lo que se puede hacer es establecer un colateral, digamos, una póliza, un fondo que el cliente no va a poder mover y del cual se van a cobrar las cuotas impagas en el caso de que algo suceda. Ya ese también es un muy buen mecanismo para evitar eventos de default. ¿Cuál es la dificultad de ese? Que evidentemente no todo el mundo tiene este fondo, este colateral para cubrir sus deudas. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que en el tema de las garantías físicas, como son las viviendas, es difícil recuperar ese dinero inmediatamente. ¿Por qué? Porque el banco, la institución, tiene que entrar en un proceso en el que comienza a vender estas propiedades. Y a veces no es tan sencillo vender, sobre todo cuando son propiedades costosas, digamos, o cuando son propiedades, no sé, que están mal ubicadas. Sí, ahí entra toda una serie de eventos contextuales que son difíciles de controlar. ¿Sí? Otra forma de evitar los eventos de default es el precio del financiamiento, es decir, modificando las tasas de interés. ¿Sí? Si yo coloco créditos que son muy caros, a veces las personas no van a poder acceder a él y digamos, sobre todo las que tienen mayor riesgo de impago, como que se arrepienten un poco de acceder a ese crédito. O a veces también lo que se hace, no precisamente en la legislación ecuatoriana, pero sí en el exterior, lo que se hace es cuando una persona solicita un crédito, acorde a su historial crediticio, acorde a su calificación de buró, se le entrega una tasa mayor o menor, es decir, se le cobra más o menos por el crédito. Ya si es que es un buen pagador, pues se le cobra un poco menos por el financiamiento. Si es que es un mal pagador, pero no es de los peores, simplemente se le cobra una tasa más alta. ¿Ya? Y el otro mecanismo que, digamos, entre comillas, no nos cuesta nada y va a depender únicamente de nuestra data histórica es la estimación del riesgo de crédito, ¿sí? La cual debe ser tan precisa como sea posible. Es decir, estimar cuánto yo espero perder en el siguiente periodo por otorgar tantos o cuantos créditos. ¿Okay? Es una herramienta también muy buena para evitar eventos de default y de hecho es en la que nos vamos a concentrar a lo largo de la masterclass. ¿Sí? Y aquí vamos al ejemplo que les comentaba hace un rato. Vamos a hablar del default hipotecario en la crisis del 2008. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió durante esta crisis? Bueno, una de las tantas cosas que ocurrieron, ¿no? Porque ocurrieron muchas cosas en esa época. Habían bajas tasas de interés, muy bajas tasas de interés que incrementaron la cantidad de créditos hipotecarios que se otorgaban. ¿Qué era lo que pasaba? El financiamiento, es decir, recordemos que los créditos eran un servicio, entonces este servicio estaba tan barato que la gente comenzaba a comprar más, es decir, comenzaba a adquirir más créditos y más créditos. ¿Qué es lo que pasa? Se comenzó a formar una burbuja, es decir, se comenzaron a aprobar muchísimos de esos créditos, en muchos casos sin la revisión adecuada de las propiedades. ¿Por qué? Cuando una empresa, perdón, cuando una institución da un crédito hipotecario, por lo general se evalúa el precio del bien que se está hipotecando. Si es una casa y dicen, ok, esta casa vale $100,000, el crédito suele ser sobre el 80% del valor, es decir, sobre $80,000. No se presta $100,000. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta época se aprobaron tantos créditos, aumentó tanto la demanda de créditos que no se hacía un proceso riguroso para el financiamiento y decían, ya, te voy a dar el crédito por 120,000 y resulta que la casa solo valía 100,000. Es decir, estaba prestando 20,000 de más, estaba perdiendo primeramente, estaba incrementando mi pérdida si es que se llegaba a dar el default. ¿Ok? Estas altas tasas de aprobación de créditos incrementaron a su vez la demanda de casas, ¿sí? Lo que se conoce como la elasticidad cruzada, es decir, subió la demanda de un servicio en este caso y por las mismas subió la demanda de casas. ¿Qué hizo la demanda de casas, la alza en la demanda de casas? Que incrementaran los precios de estas casas. ¿Ya? Sí, eso comenzaba a también convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque ahora las casas tenían los precios inflados y por ende los bancos tenían que prestar más plata para casas que en realidad valían mucho menos, pero que aparte no evaluaban bien y le salían aún más caras por la pérdida. ¿Ya? Entonces se terminó otorgando créditos no solo que estaban sobrevaluando el valor del bien que estaba puesto como garantía, sino que se estaban dando créditos a personas que tenían alta probabilidad de default. No se evaluaban bien los perfiles, no se estimaba bien el riesgo de crédito, la probabilidad de impago de los clientes. Y cuando la gente, de los cuales muchos iban a caer default, por fin incurrió en impago, las garantías no cubrieron la pérdida por la burbuja de precios que se venía formando. Y evidentemente cuando hay estas pérdidas, como les decía hace un rato, los créditos se otorgan en base a la reserva de liquidez que tiene el banco, a la plata de los cuentaahorristas. Si se pierde tanta plata que se cae bajo la reserva de liquidez,
es decir, bajo el colchón que debería tener el banco para seguir funcionando, los bancos quiebran. ¿Ok? Entonces, como ven, el estimar mal el riesgo de crédito, ¿sí? Que no solo involucra la estimación de si una persona va a pagar o no, sino también el riesgo de no evaluar bien el precio de las casas, el riesgo de no evaluar bien los perfiles, etcétera, etcétera, nos va a llevar a una crisis financiera. ¿Ok? Entonces, nada más les dejo ese ejemplo. Y bien, ¿cómo estimamos este riesgo de crédito? Para hablar de ese riesgo de crédito, vamos a hablar primero de la pérdida esperada. ¿Sí? Y para eso vamos a hablar primero de riesgo y pérdida. Los acreedores, evidentemente, luego de todos los argumentos que les he dado, todo esto ya lo saben las instituciones que otorgan créditos y saben que siempre existe un riesgo de crédito asociado a cada deudor. Nadie tiene probabilidad cero de impago. Es decir, todos tenemos el riesgo de pasar un accidente, quedarnos sin trabajo, que nos bajen el sueldo, que haya una crisis económica, que llegue un tornado, un terremoto, etcétera. Puede pasar de todo, ¿sí? Por lo tanto, nadie tiene probabilidad cero de impago, ¿sí? Es decir, o para llevarlo más asentado, digamos, este riesgo de crédito viene asociado a varios factores. Uno de ellos es los factores propios del deudor. Es decir, una persona que trabaja en un sector económico muy inestable, evidentemente tiene un riesgo de impago más alto que una persona que trabaja en un sector económico mucho más estable. El contexto económico también es importante. Si es que el país está sufriendo muchos problemas, hay, digamos, pandemias, hay giros de una industria que, no sé, causa despidos masivos, cosas así, si hay muchas huelgas, hay inestabilidad política, inestabilidad económica. También va incrementando la probabilidad de impago de un grupo de clientes, sobre todo los clientes más afectados por todos estos eventos. ¿Ok? Y la combinación de ambos, porque aparte de que a veces hay huelgas y demás, también el deudor no es tan buen pagador y la probabilidad cae vertiginosamente. Sí, este riesgo puede generar pérdidas esperadas, es decir, es un riesgo que estamos dispuestos a aceptar. Sabemos que existe ese riesgo y de cierta manera lo vamos a poder estimar. Existen las pérdidas inesperadas, que son resultados de condiciones económicas adversas, ya que eso sí es como que sucede un evento económico que no podemos controlar, esa era una pérdida inesperada, pero a la final se dio. Y las famosas pérdidas por estrés, que ya son dadas por eventos catastróficos. Sí, y en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver una curva. Sí, en el eje X está la potencial pérdida de créditos y en el eje Y está la frecuencia de pérdida. Es decir, en el eje X está qué tanto perdemos y en el eje Y está qué tan probable es que perdamos. Entonces, la pérdida esperada es la que está más a la izquierda, es decir, la que tiene más probabilidad de suceder, pero que no son pérdidas tan grandes. ¿Ya? Y de hecho, esta es la que podemos estimar. La pérdida inesperada son pérdidas un poquito más altas, pero menos probables. Y bueno, ya las pérdidas por estrés son pérdidas de grandes magnitudes. Por ejemplo, lo que sucedió en pandemia. Si todo el mundo se quedó sin empleo y las instituciones comenzaron a perder un montón de plata, tendrían que establecer convenios de crédito y demás, y era un gran portafolio de clientes que caía en esta situación. Pero estos evidentemente son los eventos menos probables porque no tenemos pandemias todos los días. Okay, entonces, esos son los tipos de pérdidas que podemos tener, ¿sí? Y nosotros en específico, hoy vamos a hablar de la pérdida esperada. La pérdida esperada es la cantidad de dinero que un acreedor puede perder al prestar dinero a un cliente. Si la pérdida esperada viene de multiplicar tres cosas, ¿sí? Que vamos a explicar en un momento. Estas son la probabilidad de default, la pérdida dado el incumplimiento y la exposición al default. La probabilidad de default se denota por PD. ¿Sí? Siempre van a escuchar en las áreas de riesgo que dicen, hay que estimar la PD y la PD cuánto es, etcétera. Ahora ya saben qué es probabilidad de default. Tienen por otro lado la pérdida dado el incumplimiento, que se denota por las letras LGD, que significa loss given default, ¿sí? La pérdida dado el incumplimiento. Y la exposición al default, que está dada por la letra ED, es decir, exposure at default. ¿Ok? Cada una de estas componentes es estimable a través de varias metodologías estadísticas. Sí, digamos que a la que más atención se le da es al cálculo de la probabilidad por default. Sin embargo, las otras también se pueden calcular. ¿Ok? La probabilidad de default es de lo que hemos venido hablando un buen rato. Es simplemente la probabilidad de que un deudor deje de pagar su deuda o que no la pague completamente o que no la pague a tiempo.
Si el default va a definirse acorde al tipo de scoring que estemos realizando, que lo vamos a ver en un rato. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros midamos el default como el hecho de que el cliente se atrasó ya los 90 días, está en default. Podemos estimar el hecho de que el cliente, una vez que ya cayó en default, se recupere o no se recupere. Distintos tipos de situaciones. La pérdida dado el incumplimiento por su lado es la proporción de la exposición total que no puede ser recuperada por el acreedor una vez ocurrido el default. Sí, es decir, es lo que no va a recuperar el acreedor cuando la persona ya cae en impago. Y la exposición al default es el valor total al que un acreedor está expuesto cuando un cliente cae en default, cae en impago. ¿Sí? Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Supongamos que una persona desea comprar una casa que vale $130,000. Sí, y el banco financia únicamente el 80% del avalúo. Sí, los bancos por lo general no financian el 100%, salvo que sean viviendas de interés público o de interés social. A este porcentaje se le conoce como el LTV o Loan to Value. Es decir, con respecto al total del avalúo de tu casa, yo cuánto te puedo prestar. Entonces, en este caso, digamos que el banco únicamente puede prestar el 80%. Es decir, si la casa vale 130,000, solo puede prestar 104,000. Y el cliente acepta el crédito, le dan los 104,000. Pasa el tiempo y el cliente ya ha pagado $10,400. ¿Sí? Es decir, aún le queda por pagar 93,600. Este valor de 93,600 es el exposure of default. ¿Por qué? Es la pérdida o lo que falta que pague el cliente al acreedor. Sí, son los 93,600 que aún está debiendo. Sí, digamos además que el modelo de credit scoring que tiene esta institución nos dice que la probabilidad de impago de este cliente particular es del 25%. Es decir, supongamos que hay un modelo que dice que 1 de cada 4 individuos no paga, ya que es un default como muy alto, pero vamos a suponer eso por ahora. Entonces digamos que la probabilidad de default de esta persona es del 25%. Sí, además, supongamos que dado el default, dado que la persona no paga el crédito, el banco puede vender la casa, que es la garantía, y recuperar 88,400, porque evidentemente la casa ya ha tenido un uso, ha tenido un tiempo y el banco no puede recuperar todo, solo puede recuperar $88,400. ¿Ok? En este caso, el banco perdería 5,200, es decir, la diferencia entre lo que el deudor estaba debiendo, que son los 93,600, menos los 88,400, nos da 5,200. Es decir, si el cliente en este momento, cuando solo ha pagado 10,400, cae en default, el banco perdería $5,200. Por tanto, su loss given default o su LGD es estos 5,200 con respecto al valor total de la casa. Si este es un porcentaje. Y es el 5%. ¿Sí? Dado que ya tenemos los tres valores, ¿no es cierto? Tenemos el exposure of default, tenemos la probabilidad de default y tenemos la LGD, podemos calcular la pérdida esperada. La pérdida esperada con este cliente es ese 25% de probabilidad de default por el 5% de LGD por los 93,600 del exposure of default nos da $1,300. Es decir, en este momento, cuando el cliente ha pagado $10,400, la expected loss o la pérdida esperada es de $1,300. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta este tema. ¿Sí? Nada más para que queden claros de sus conceptos. Sí, y bueno, luego de, digamos, haber analizado este ejemplo y haber analizado un poco la pérdida esperada, podemos hablar del marco normativo. Sí, a continuación vamos a ver lo que se conoce como el marco normativo de Basilea, que actualmente va en el Basilea 3, si no me equivoco. Sí, que bueno, son normas internacionales acerca de la gestión del riesgo. Sí, no únicamente riesgo crediticio, sino de varios tipos de riesgo. Basilea está compuesto de 3 pilares principales. El primero habla del capital mínimo, el segundo de la supervisión bancaria y el tercero de la disciplina del mercado. Es decir, es como que va subiendo de nivel. ¿Por qué? El pilar 1 es totalmente nuestra responsabilidad, hablando yo como que fuese una institución financiera. ¿Por qué? Su principal característica son modelos flexibles y dentro de los objetivos del pilar 1 está el desarrollo de controles propios de la institución para controlar el riesgo, gerenciar adecuadamente estos riesgos y reducir las distorsiones en los valores de mercado. Es decir, no generar distorsiones en el mercado, cuidar adecuadamente el riesgo, dar los créditos a quien tengo que darles, es decir, tener buenos modelos de credit scoring, aparte de otras cosas. Gestionar bien el riesgo operativo, cosas así, pero lo que nos importa más ahorita, gerenciar bien el riesgo de crédito, estimando correctamente la probabilidad de impago, la pérdida esperada. En el pilar 2 ya se va a un nivel más arriba, ya no habla de la institución, sino de las entidades de control, en este caso la supervisión bancaria, que
es la supervisión enfocada en procesos y modelos, es decir, cuando las superintendencias van a las instituciones financieras y revisan que todo se esté haciendo adecuadamente, hacen un proceso de fiscalización, miran que no haya sistemas defectuosos, miran que los modelos estén bien construidos, que tengan variables lógicas, que le puedan explicar al cliente por qué le negaron un crédito o no, etcétera. Y por último, la disciplina del mercado, que ya se refiere en general al funcionamiento de todo el sistema financiero o el funcionamiento de todos los acreedores, digamos, lo cual yace sobre todo en la estandarización de procedimientos contables, mayor homogeneización en la difusión de información. Sí, es decir, cuando haya una nueva tasa de interés, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que estas tasas de interés se comunican a través de un boletín del Banco Central, sí se reparta a todo el mundo y todo el mundo esté enterado en realidad cuánto es lo que tiene que pagar por un crédito, por ejemplo. Sí, que no haya asimetrías en la información. ¿Ok? Bien. Y bueno, antes del tema 5, una vez conocido el marco normativo, vamos a hablar del tema 5, pero antes creo que tenemos algo de María Eugenia. Tenemos un flash informativo. Gracias, Hugo. La verdad es que está súper interesante la clase. Antes de comentarles algo, vayan dejando sus preguntas por fin en el chat y en la parte final, Hugo, ¿te parece si las contestamos? Sí, Igual sí, también estoy anotando para no perder el contexto, algo que preguntó Walter de pérdida esperada, pero ya lo vemos al final, ¿ya? perfecto. Sí, a ver, acá tenemos cortes comerciales para ir, que vayan viendo que también qué es lo que tenemos para ustedes. Tenemos una noticia, luego tenemos planificado dictar un curso justamente de esta predicción del riesgo crediticio y este curso va a tener unas 30 horas, Hugo, ¿no? Más o menos 30 horas. ¿Y qué vamos a ver acá? Justamente este tema. La buena noticia es que no necesitan ser expertos en programación, en Machine Learning, porque justamente Hugo ha pensado en la primera instancia de las clases dar unas cápsulas de programación en Python y en R para poderlos nivelar. Entonces ya luego de eso irían con los modelos. Entonces creo que es muy oportuno, es el tema súper interesante, creo que todos los que nos estamos conectando de una u otra forma nos interesa. No sé, Hugo, si tú le quieres sumar algo que les podría interesar a las personas conectadas para este curso. Sí, sí. De hecho, bueno, los animo a inscribirse en el curso. La verdad es que está pensado no hacia el científico de datos, sino hacia la persona que quiere cuidarse del riesgo crediticio en sus instituciones. Entonces, lo que buscamos es que todos sepamos las herramientas adecuadas, sí, y que muchos seguramente no lo sabrán cuando comiencen, pero van a saber los fundamentos necesarios para crear estos modelos y evitar o predecir el riesgo de impago de sus clientes. Y sobre todo va a estar muy enfocado también a temas legislativos. ¿Por qué? Porque por lo general en países latinoamericanos, por ejemplo en Ecuador, no se puede tener un modelo que no sea explicable. Es decir, los clásicos algoritmos de caja negra de Machine Learning casi que no se puede tener para modelos de crédito, pero se pueden utilizar algoritmos de caja blanca. ¿Cuál es el problema? Que los algoritmos de caja blanca, si bien son interpretables, suelen tener un no tan buen desempeño, pero existen, y vamos a aprender en el curso, técnicas que nos permiten preprocesar la data para que el desempeño de los algoritmos de caja blanca incremente. Entonces, la verdad es que ahí se hace un mix entre explicabilidad y performance. Excelente, Hugo. Muchísimas gracias por ampliar la información. Y ya nos está preguntando Keila dónde se pueden inscribir. Les he dejado en el chat una URL que les lleva directo a mi WhatsApp personal. Lo manejo, lo pueden manejar conmigo. Les haremos llegar la información. Déjennos su correo, su nombre para poder contactarlos. Y adicional, también quería comentarles que en Datavix tenemos una membresía básica, Hugo. Bueno, de hecho, Hugo es profesor de algunos de estos cursos que yo creo que les va a interesar. La básica dura 6 meses y tiene un costo de $150. Sin embargo, venta en $89. ¿Qué van a encontrar acá? 20 cursos sobre análisis de datos, Excel, introductorio, intermedio, avanzado, Power BI desde el introductorio hasta el avanzado, también ciencia de datos con Python. Bueno, es un abanico de opciones que yo creo que es muy valioso para ustedes, son asíncronos y les voy a dejar acá la URL para los que estén interesados en obtener información de la membresía básica que la tenemos en preventa en $89.
sí, bueno, este precio está hasta fines de junio, así que estamos dando bastante tiempo, por el Día del Niño hubo hoy. Ajá, qué chévere. Ajá. Entonces, bueno, ahí les dejo y al final otra vez comentaremos. Entonces, sí, ahí en la URL, Walter, si les URL que acabo de compartir, la que dice DataBix Predicción Riesgo, es directo conmigo para darles información. Y la DataBix Membresía Basic, esa sería la de la membresía básica, ¿sí? Entonces ahí con muchísimo gusto. Bueno, ahora sí, adelante, Hugo. Chévere. Gracias, María Eugenia. Bien, entonces, bueno, ahora que ya estamos ensalzados con el tema de los modelos, las metodologías, vamos a hablar de de la metodología general que se sigue en un scoring y de los tipos de scoring existentes. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad del scoring, del credit scoring? Es que esta es una técnica estadística que busca clasificar observaciones clasificadas en grupos definidos de manera a priori, acorde a un conjunto de variables características de los individuos. Es decir, más específicamente, lo que busca es, tenemos una gran base de datos de la que ya observamos su comportamiento, son personas que ya pagaron sus créditos o que no los han pagado, sí, pero que ya ha pasado un tiempo desde ello, ya se ha acabado como los periodos que debíamos esperar o ya acabaron de pagarlos y se tiene a cada uno de esos clientes marcados. Este cliente pagó, este no pagó, este pagó, este no pagó, este pagó, este no pagó. Y además tenemos información histórica de su comportamiento. Ya por un lado, por ejemplo, el rato de la concesión, es decir, cuando otorgamos el crédito, de ahí hacia atrás podemos medir su comportamiento, porque al final, si pensamos en el momento práctico, eso es lo que buscamos. Buscamos en base a la información que yo sé de ese cliente, a su comportamiento histórico, predecir si este crédito que le estoy otorgando me va a pagar o no. Ya, entonces lo que busca esta técnica es predecir si es que esta persona es buen pagador o mal pagador. Y para eso se utilizan algunas técnicas estadísticas. Si a la final el objetivo del scoring es encontrar la combinación de variables óptima que explique de la mejor manera posible y en términos estadísticos con la menor varianza los eventos que estamos observando. Okay, ¿cuál es la metodología usual del scoring? Primero se hace una selección de la muestra, es decir, nos reunimos con las áreas de negocio, con las áreas de riesgos y entendemos cuál es el público objetivo del scoring. ¿Sí? Son los tarjetavientes, son los de crédito hipotecario, son personas que tienen créditos educativos, etcétera. Entendemos bien cuál es el problema. Hablamos con negocio, vemos qué es lo que quieren hacer. Tal vez por un lado van a querer cuidar el riesgo, tal vez por otro lado van a querer incrementar la venta de créditos, no sé. Ya, y una vez que hemos entendido eso, seleccionamos la muestra. Con la muestra definimos buenos y malos, es decir, el mal pagador o el buen pagador. El mal pagador se define a los 90 días porque es crédito de consumo, se define a los 16 días porque es tarjeta de crédito, se define a los 180 días porque es hipotecario, etcétera. Eso vendrá en este paso del proceso. Ya, con esto vamos a definir el default, básicamente. Una vez que tenemos esto, definimos y seleccionamos los datos. Es decir, ya sabemos la muestra, ya sabemos qué es bueno y malo, ahora seleccionamos las variables. ¿Qué variables nos van a servir? Armamos una gran base de datos donde va a estar comportamiento histórico, número de veces que se ha atrasado, número de días promedio que se ha atrasado, ingresos promedio, número de créditos vigente, número de tarjetas de crédito, data alternativa, incluso, por ejemplo, no sé, por qué lugares suele frecuentar, en qué industria trabaja, cosas así. ¿Ya? Vamos a armar esta gran base de datos, es decir, definimos el universo de variables que vamos a considerar. ¿Ok? Luego hacemos un análisis preliminar exploratorio. Si analizamos los datos, vemos que tengan coherencia y después ya comenzamos con un análisis estadístico un poco más formal. Preparamos los datos para el modelamiento y aquí es donde se suelen utilizar técnicas que se conocen como optimal binning o separación óptima o clasificación óptima, que lo que hacen es transformar las variables sobre todo numéricas, en variables categóricas que optimicen la predicción de la variable objetivo, es decir, que optimicen la variable de impago, ¿sí? Que optimicen esa predicción. Una vez que ya tenemos preparadas nuestras variables, hacemos el análisis estadístico multivariado, por lo general algoritmos de caja blanca, uno de los más utilizados, la regresión logística. Ya, dado esta optimización, el análisis preliminar exploratorio en la preparación de las variables. Sí, con esto ya creamos un modelo adecuado, maximizamos su performance, vemos que todas las variables tengan una explicación que haga sentido. Por ejemplo, una persona que tiene un mejor score de crédito no debería tener una probabilidad de impago más baja, sino una más, perdón, no debería tener una probabilidad de impago más alta, sino una más baja. ¿Por qué? Porque tiene buen comportamiento histórico. Ya vemos que el modelo tenga sentido, validamos, evaluamos sus métricas de desempeño para una muestra de prueba y una de validación, que bueno, esto ya es parte de la técnica en sí.
De ahí pasamos a un paso muy importante que es el diseño del scorecard. Si ustedes recuerdan, les hablé que aquí vamos a revisar no únicamente las partes iniciales o la parte del modelamiento, sino todo. ¿Cuál es el todo? Primero es de dónde vamos a sacar la data, cómo vamos a definir esa muestra, cómo vamos a definir esa data. En segundo lugar, la parte ya del modelado per se, la ciencia de datos, digamos. Y por último, la parte de la puesta en producción. ¿Qué es la parte de la puesta en producción? Primero es el diseño del scorecard. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen un modelo de credit scoring, lo que van a obtener a la final, estadísticamente hablando o numéricamente hablando, es una probabilidad que va del 0 al 1. ¿Qué probabilidad tiene Hugo Porras de caer en impago? 10%, 15%, 70%, etcétera. Pero ese número no es del todo legible. Primero, porque a mayor valor es peor. Es decir, a mayor valor de la probabilidad, quiere decir que es peor pagador. Y eso como que no hace mucho sentido. Además, necesitamos una forma de decir, ok, usted tiene, se le negó el crédito porque tiene este score y para tener este score usted cumplió estas características. Se atrasó más de 3 veces, tiene tantas variaciones de ingreso, etcétera. Ya para eso se hace el diseño de un scorecard, que no es más que una tablita que nos indica, ok, personas, digamos, que tienen más atrasos, cada atraso extra te cuesta 100 puntos en un score que por lo general va de 0 a 1000. Ya donde 1000 es el mejor score y 0 es el peor score. Es decir, los que tengan 1000 le damos el crédito de ley, los que tengan 700 como que nos lo pensamos 2 veces y los que tengan 300 no le damos el crédito. ¿Ok? Una vez que diseñamos ese scorecard, utilizamos técnicas para determinar el cutoff, es decir, el punto de corte óptimo para aprobarle o negarle crédito, es decir, el que yo les decía, ¿no? Capaz que de 700 para arriba sí le damos el crédito y de 700 para abajo no le damos el crédito. Sí, aquí también aplicamos técnicas para determinar ese cutoff. Y por último, la implementación. ¿Cómo vamos a implementar el modelo? ¿Cómo va a ser el ejecutivo el rato que venga un cliente nuevo y tengan que evaluarlo? Va a utilizar un Excel, va a utilizar una página web, va a decirle al cliente que se refiere a un aplicativo, nos va a llamar para que nosotros ejecutemos ese rato el modelo, ¿sí? ¿Cómo lo implementamos? Bien, y de eso vamos a hablar en un rato cuando hablemos de las tecnologías. Pero primero hablemos de los tipos de scoring. Sí, los tipos de scoring vienen según la etapa del crédito del cliente. En las primeras etapas, por lo general, cuando llega la admisión, es decir, cuando el cliente recién está pidiendo el crédito, existen dos tipos de score, digamos, los de score de originación. Sí, que es para darle un crédito nuevo a una persona que antes no ha tenido un crédito, que ha tenido un crédito pero en otra institución financiera o incluso que ya ha tenido un crédito con nosotros, pero este crédito es totalmente nuevo. Sí, por lo general estos son bajo demanda y hay otros, digamos, tipos de scoring que es para preconcesión, es decir, para preaprobados. Digamos, tenemos una gran base de nuestros cuentaahorristas y decimos, ok, a ellos les voy a ofrecer un crédito, voy a evaluarlos. Entonces creo un modelo para ver mis cuentaahorristas cómo se van a comportar. Ya, entonces hago para todos esos preaprobados. Tenemos también scoring de seguimiento, es decir, una vez que ya está endeudado, ya tiene la deuda, ya está pagando el crédito, ¿cómo se va comportando? Sí, medimos ahí score de buró, incluimos algo de score de sobreendeudamiento, que no tenga muchas deudas al mismo tiempo o incluso que no tenga el riesgo de caer de que le hagan fraude o de él hacer fraude. ¿Ok? Tenemos scores también de cobranzas para cobro temprano y cobro tardío. Es decir, digamos que el default se define a los 90 días, pero yo quiero crear un modelo que a los 45 días ya me avise si es que esta persona como que se va a atrasar unos días o no. Y ahí suele existir algo conocido como mora natural. Por ejemplo, si yo tengo el corte de mi tarjeta el día 15, pero el sueldo me lo pagan el 30, yo siempre voy a pagar el 30, me pagan el sueldo de la tarjeta. Entonces siempre voy a tener 15 días de mora, pero no quiere decir que per se sea un mal pagador, sino que estoy pagando con mi sueldo. Ok, entonces identificar también esos casos. El cobro tardío ya es evidentemente cuando se cae en default y tiempo después vemos si es que hay la posibilidad de que nos pague o no. Tenemos también los de scoring de recuperación, que es analizar los perfiles que tienen una posible recuperación por default. Es decir, ya cayeron en default y vemos si es que tienen la probabilidad de recuperarse o no. Recuperar al menos una parte, no recuperar todo con convenios de pago, etcétera. ¿Ya? Entonces, para estimar todos estos tipos de scoring y para alcanzar los objetivos de los que hablamos hace un rato, hablemos de la parte del tema 6, que ya habla de los esquemas tecnológicos más utilizados. Sí, para esto tenemos que hablar de 3 capas tecnológicas. El primero es cómo vamos a consumir los datos. ¿Sí? Cómo vamos a consumir los datos se refiere a la ingesta, procesamiento y análisis de los datos, el análisis exploratorio. Para esto hay muchas herramientas. Yo aquí he puesto 3 de las principales utilizadas, que son Microsoft Excel, sí, R y Python, que son lenguajes de programación open source, que son libres y cualquier persona lo puede descargar y lo puede utilizar.
Luego hablamos del modelamiento, es decir, una vez que ya tenemos la data, procesamos la data, ¿cómo modelamos? Aquí hay muchas opciones. Por ejemplo, en Python tienen librerías como scikit-learn, en R tienen librerías como Tidy Models, y para grandes conjuntos de datos existe un framework que se llama Spark, que es un framework que trabaja con grandes cantidades de datos utilizando computación distribuida, es decir, varios CPUs, varias máquinas conectadas entre sí, que comparten memoria y funcionan como que fueran una sola máquina, ¿ya? Para trabajar en ese framework se utiliza un lenguaje que se llama Spark, y Spark tiene una librería que se llama MLlib, que tiene modelos de Machine Learning enfocados a grandes cantidades de datos. Y entonces aquí hablamos de cómo modelar. Para eso podemos utilizar estas herramientas. Y finalmente, la puesta en producción, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo va a ser usada la herramienta? Sí, puede ser que nosotros simplemente le entreguemos a los ejecutivos un Excel que tiene programado una macro, no hay ningún problema, lo van a poder utilizar y van a poder explicar al cliente por qué le negaron el crédito. Puede que utilicemos algo más sofisticado como una API para que se consuma a través de una app y el cliente cuando entre sea preaprobado o no. O podemos incluso utilizar un sitio web donde ellos ponen su cédula o llegan y ven si están preaprobados o no. ¿Sí? Entonces les voy a dar dos ejemplos. Digamos que un ejemplo donde no hay tantas herramientas tan complejas, tan sofisticadas, y otro donde sí se usan herramientas sofisticadas. Ambos son totalmente válidos, ambos son implementables, todo dependerá del nivel de madurez que lleve nuestra institución, de los recursos que tengamos para invertir, etc. Por ejemplo, veamos este sistema que lo único que usa es Excel y R o Python, ¿ya? Se consumen los datos se pueden consumir a través de archivos CSV que solicitamos al área de riesgos, que pueden ser archivos, no solo CSV, sino también archivos de Excel, archivos TXT, etcétera. Los guardamos en nuestra máquina y modelamos utilizando R o Python. En el caso de R utilizamos TidyModel y en el caso de Python utilizamos scikit-learn. Una vez que modelamos, que tenemos listo nuestro modelo, pasamos al despliegue y lo implementamos en un Excel. Sí, un Excel que simplemente va a requerir un conjunto de fórmulas para funcionar y poder decir, ok, a este cliente préstale, a este cliente no. Hacemos unas macros, programas en Visual Basic o quizás hacemos solo con fórmulas de Excel y ya, está listo para ser utilizado por los ejecutivos. Es una forma de desplegar. Otra forma un poco más compleja de utilizar es, por ejemplo, que los datos ya no los consumimos desde archivos CSV, sino que los consumimos desde un Azure Data Lake, que es un gran lago de datos donde hay un montón de data y puedo utilizar un montón de data extra, por ejemplo, fotos, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, a donde quiera volar su imaginación. Pasamos a la etapa del modelamiento y digamos que tenemos grandes conjuntos de datos, entonces vamos a modelar con MLlib de Spark, sea con R o con Python, porque estas tienen APIs que nos permiten utilizar el lenguaje Spark, y en el despliegue creamos una API que es consumida por un aplicativo web o un servicio en línea. Esta API en R puede ser creada con Plumber y en Python puede ser creada con Flask, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay de un lado y del otro, ¿sí? Nada más como para recordarles, si es que nos vemos luego en el curso, vamos a aprender también la parte de la implementación. ¿Ya? Entonces, con esos conceptos ya en mente, Perdón que te interrumpa, Hugo. Yo creo que sí, dale, vamos a ver, porque nos están escribiendo bastantes personas, así que sigan dejando sus contactos que les vamos a enviar la información. Sí. chévere, gracias. Bien, entonces con todo esto en mente, sé que vimos un montón de conceptos en ¿cuánto? Apenas unos 50 minutos. Sí, es mucha información que tenemos que absorber y ahora quiero mostrarles un caso real. Ya, o sea, hablamos de la crisis financiera, que evidentemente es un caso real, pero ahora veamos qué tan relevante es para las empresas el riesgo de crédito a través de un ejemplo ya enfocado hacia el modelamiento. Y ahí este es el caso de American Express en Kaggle. Sí, seguramente muchos lo conocen. Para quienes no lo conozcan, Kaggle es una plataforma de ciencia de datos donde se liberan concursos al público, donde las empresas llegan con sus problemas reales, sus casos de uso reales y dicen, ¿quién me puede resolver este problema? Y les dan un premio en plata. Básicamente esa es la forma en que funciona Kaggle. Entonces, ellos hace poco tiempo, creo que un año, sacaron un problema que era la predicción del default para American Express. American Express tenía un problema, digamos, que no era tanto un problema, sino más bien un caso de uso para ellos, que querían mejorar su modelo actual de credit scoring. Sí, lo que buscaban ellos eran que los participantes utilicen modelos de aprendizaje automático para predecir el default de crédito utilizando un conjunto grande de datos que tenía American Express y que había publicado que tenía series de tiempo comportamentales anonimizadas. Evidentemente la data siempre está anonimizada. Sí, información general de los perfiles, tenía edad, ingreso, etcétera, y también tenía series históricas del comportamiento, la mora, los saldos, etcétera. Es una base de datos gigantesca, ¿ya?
Sobre esto se buscaba que todos los participantes estimaran sus propios modelos y el modelo ganador sustituiría al que tenía actualmente American Express en producción. Sí, lo sustituiría y con ese evaluarían a las personas. Es decir, American Express estaba tan preocupada por su riesgo de crédito, sí, porque fuese lo más preciso posible, que publicaron un concurso donde decían: el que gane sustituye a mi modelo actual y lo lanzo a todo el mundo para contar con el conocimiento de todo el mundo. ¿Qué tal les fue a los competidores? Sí, ojo que el premio eran $100,000 y la posible contratación, ¿ya? Y también un poco aquí me separo un poquito la parte de riesgo de crédito. No quiere decir que Kaggle solo acepte empresas extranjeras o cosas así. Para el caso ecuatoriano, La Favorita publicó hace unos años, creo que hace unos 6 años, un concurso de predicción de inventarios, ¿sí? Y quien ganaba iba a ser contratado en La Favorita como en la parte de ciencia de datos. Ya, entonces, para que vean que es real incluso para cercano al mercado latinoamericano. ¿Qué tal les fue a los competidores? Aquí tenemos el top 5 de competidores, que era en equipos por lo general. Bueno, el ganador en realidad fue una persona de un solo equipo. El segundo equipo estaba compuesto de 4 personas, el tercero de una persona y el cuarto equipo de 5 personas. Ya, y si se fijan, este score, que en realidad es una medida personalizada que creó American Express para medir qué tal se desempeñaba el modelo, no está tan lejos la una de la otra. Es decir, cuando ellos competían por apenas unos puntos de performance en su modelo. ¿Ya? Entonces, también la competencia es aguerrida. ¿Ya? Y ellos publicaron su solución. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué fue lo que hizo? Nada más a breves rasgos, lo que ellos hicieron fue eh, quitarle un poco el ruido a la data. Lo que hacían era primero como nivelar toda la data, es decir, había clientes que tenían más periodos que otros, dejaban solo los periodos que necesitaban, es decir, dejaban el mismo número de periodos para todos. Hacían one-hot encoding para la categorización de variables, que eso también lo vamos a aprender. Transformaban la data numérica, sacaban medias, desviaciones estándar, mínimos, máximos, sumas, sacaban el último valor. Y sobre eso también hacían un preprocesamiento con un modelo conocido como la IGBM, ¿ya? Que es como un gradient boosting machine, pero que corre más rápido. Y luego este modelo pasaba a esta data pasaba a entrenarse con un modelo donde se hacía validación cruzada y se utilizaba redes neuronales profundas mezclados con la IGBM y así sacaban este puntaje máximo, ¿sí? Este puntaje de acá. Como ven, no había tanta diferencia y cada uno le metía la complejidad que quería. Entonces, como ven, es muy, muy relevante para las empresas alrededor del mundo la medición del riesgo de crédito y la estimación del riesgo de impago. Ok, entonces nada más como resumen de la masterclass antes de pasar a la parte de preguntas. Lo que hemos visto acá es la conceptualización del riesgo de crédito. ¿Sí? Antes de inicializarnos en este mundo, hemos revisado los principales conceptos de riesgo de crédito, ¿no es cierto? El proceso de crédito, los segmentos de crédito, etcétera. También revisamos metodología de credit scoring. Sí, vimos una metodología generalizable que eran 9 pasos para el modelamiento de la probabilidad de impago, que incluía desde la selección de la muestra, el modelamiento, hasta la implementación del modelo. Hablamos acerca de las capas tecnológicas, es decir, qué herramientas podemos usar en cada etapa y su relevancia en la industria, viendo que es tan importante la medición del riesgo de crédito, sí que las compañías ponen concursos en línea para mejorar constantemente sus modelos en producción. ¿Sí? Continúen potenciando su desarrollo en DataBits y con eso termino mi presentación. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante, como tú decías, es súper amplio y realmente como lo has tratado de sintetizar, ¿no? Como para hacer un recorrido de todo lo que implica esto y lo que veríamos en el curso. Bueno, sí, la verdad es que me han contactado bastantes personas. El día lunes les vamos a enviar el brochure con toda la información del curso, la duración, bueno, como un poco el temario para que ustedes tengan un poquito más amplia la información. Sigan dejando sus contactos acá en el enlace de WhatsApp, ¿no? Acá les voy a volver a colocar por si acaso no lo hubieran visto. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Acá yo tenía una pregunta, me parece que la hizo Walter. Perdón un segundo. Sí, Walter preguntaba en la parte de pérdidas esperadas. Veamos un ratito en el chat. Sí, en empresas comerciales, ¿cómo sería el cálculo? Porque por lo general no hay garantía, más que un pagaré o un contrato.
Ok, ya cuando no hay garantía, evidentemente el valor que puedes recuperar no se basa en valor al bien que puedes, digamos, embargar por el crédito, sino que muchas veces ahí lo que se hace es vender cartera. Ya, es decir, una vez que ya sucede el impago, digamos que intentas cobrar, ahí como que hay más esfuerzo desde el lado de cobranza, por favor paga, etcétera, te damos convenios de pago, sí, como que intentas incrementar la probabilidad de que te paguen algo, sí, por ejemplo, a través de un score de recupero, y si mismo ya no lo logras, se vende la cartera, evidentemente se la vende al 25-50% de su precio, y ahí la pérdida es un poco mayor. Perfecto. Gracias, Hugo. Sí, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el argumento que utilizan las instituciones reguladoras para no usar algoritmos de deep learning para la predicción del default? Ok, acá sobre todo el argumento que utilizan es que los algoritmos de deep learning o los algoritmos de caja negra no suelen ser explicables, ya. Es muy difícil explicar qué variable afectó en el hecho de que tu probabilidad aumentara o disminuyera. Ya, si bien es cierto, existen técnicas que te permiten hacer que estos modelos sean más explicables, como Sharp Values, por ejemplo, no les suelen tener tanta confianza. Ya, digamos que todavía debe haber un camino de crecimiento de confianza en este tipo de modelos y demás. Ya, y para los algoritmos de caja blanca, pues es mucho más fácil explicar qué es lo que sucedió y por qué sucedió. Gracias, Hugo. Sí, esa pregunta la hizo Gutenberg Mendoza. Gracias, Gutenberg. Walter Peláez nos pregunta cómo gestionar el crédito en empresas comerciales, ya que por lo general sus procesos y metodologías no son tan elaboradas. Ya, como vimos hace un rato, bueno, evidentemente en empresas comerciales no priva tanto el tema de Basilea, pero sí es bueno no solo controlar la parte del modelamiento, digamos, o de la gestión del riesgo de crédito, sino que otro tipo de riesgos debe ser controlado. Y una parte de ellos es el riesgo operativo, que viene de la parte de procesos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Comenzar con pequeños esfuerzos. Por ejemplo, comenzar a tener una base unificada de todos tus clientes y cómo se han ido comportando, y con eso comenzar a hacer modelos pequeños, digamos, no tan complejos, pero que te sirvan ya para estimar de alguna manera la pérdida esperada o la probabilidad de impago de todos tus clientes y saber de toda mi cartera, estos clientes son los que seguramente no me van a pagar y necesito hacer un seguimiento. La cosa es ir poniendo la casa en orden de a poco. Perfecto. Gracias, Hugo. Ujú. Tenemos otra pregunta de Marco Calderón de Banco Sol. ¿Cuánto tiempo de historia crediticia deberíamos considerar para hallar una probabilidad de default? ¿De qué depende esa ventana temporal? Chévere. Me gusta esa pregunta porque la respuesta teórica te diría 1 año, 2 años, etcétera. Mi respuesta práctica es depende de la data. Si así es que no tienes, si tu empresa no va a funcionar todo el tiempo o no, digamos, es un producto nuevo que todavía no has medido, no tienes tanto historial de datos o el producto ha cambiado sus características en el último tiempo, evidentemente no vas a tener tanta historia. Usualmente lo que se hace es ver que la cartera haya madurado como para medir primero la variable dependiente. Es decir, por ejemplo, en tarjeta de crédito, digamos que la mora se estabiliza alrededor de los 6 meses y ahí se hace la predicción. Y hacia atrás se toma al menos del mismo tiempo, 6 meses. Y así es que puedes tomar más información. Recuerda que mientras más información tengas, más variables tengas, mejor vas a poder medir. Pero en muchos de los casos, cuando estimes estos modelos, lo que vas a darte cuenta es que las variables más recientes, los periodos de tiempo más recientes, son los que más te van a afectar en la probabilidad de impago. Excelente, Hugo. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que lo pueda dejar en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Aprovechen ahora como para disipar sus inquietudes y la verdad es que está bastante interesante. Si, mientras alguien nos deja alguna otra consulta, también les quería comentar acerca de las membresías básicas. Que tenemos acá un recorrido desde el introductorio y una parte de intermedio en todo lo que es Excel, Power BI, Python. Justamente Hugo es profesor de Python introductorio, de Python estadística introductorio, que sirve dentro de los roles de análisis de datos, también de científico de datos. Creo que es una buena oportunidad como para ingresar en este caso al mundo de la data. Como decía Hugo, ahora todo es data driven, ¿no? Tenemos que tomar decisiones basadas en los datos y creo que es el momento de comenzar a capacitarnos. Realmente Databix es una escuela enfocada en el skilling, que lo que queremos es llevar a tu personal o ustedes como personas particulares, llevarlas al conocimiento al siguiente nivel. Este es el momento. Les voy a dejar nuevamente acá el enlace para que puedan pedir información
sobre la membresía básica. Elena Chavarría va a estar contestando sus inquietudes. Tenemos esta promoción de $89 todo el mes de junio, entonces sería bueno que sin ningún compromiso contacten para que puedan tener información. Tenemos una pregunta de Luis Moreta. Un saludo a Luis, lo conozco también a Luis, también es profesor de nuestra escuela, ¿sí? Hola Hugo, gran charla. Una pregunta, ¿en una institución bancaria es necesario recalcular la probabilidad de default? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda predecir la probabilidad en créditos en marcha? Ok, ya, acá va a depender, ¿no? Si es que hablas de créditos de concesión, evidentemente para un cliente es una sola probabilidad el rato que pide el crédito, pero tu modelo sí debe ser reestimado cada cierto tiempo. Ahí ya entran un poco conceptos de MLOps. Por ejemplo, si la variable, perdón, la métrica de evaluación de tu modelo comienza a caer porque hay un data drift o porque hay algún cambio en el contexto, te va a tocar reestimar el modelo. Ya, por lo general, los modelos de riesgo de crédito duran unos 2 años estables, de ahí ya comienzan a decaer. He visto casos de modelos que han durado 10 años sin necesidad de reestimarse, pero por lo general son 2 años. Y para, digamos, créditos en marcha, es decir, para la probabilidad de comportamiento, generalmente depende de la institución. A veces se hace seguimiento cada 3 meses, es decir, trimestral o semestral o mensual. Sí, depende cómo lo quieran hacer. A veces para cambiar políticas también se hace la reestimación de esta probabilidad de default ya en el comportamiento. Y, por ejemplo, en temas de créditos hipotecarios, dado que esto involucra garantías, sí se lo suele hacer mes a mes, por ejemplo. Perfecto. La verdad que me gusta mucho cómo Hugo resume y hace muy claro, clarifica mucho la información. Tenemos Hugo otra pregunta. Sebastián Jiménez nos dice, hola, ¿en cuánto tiempo podría ser capaz de hacer un modelo tan complejo como el que mencionaron de las tarjetas? Ya, bueno, en realidad en el caso de Kaggle es súper complejo porque lo hacen personas que ya están dedicadas casi que 100% a estar buscando concursos en Kaggle y estarlos desarrollando. Ya. Mi mensaje es para esta pregunta, no es necesario un modelo súper complejo y creo que eso es algo que me olvidé de mencionar hace un rato cuando hablaban de Deep Learning. No siempre es necesario un modelo más complejo. Por lo general, si nos vamos por lo simple y obtenemos un buen resultado, lo que hacemos es quedarnos con eso e ir evolucionando. ¿Ya? Más bien, si te refieres al tema de cómo aprender estas técnicas que ya son un poco más complejas, si digamos que, no sé, a un año, a 6 meses de estar modelando, cada vez vas a ver nuevas cosas, vas a estar leyendo, una vez que hagas tu regresión logística con Optimal Binning, vas a estar leyendo y vas a decir, ok, pero pude haber hecho Optimal Binning utilizando árboles de clasificación, utilizando la IGBM, utilizando Gradient Boosting Machine, etcétera, y vas a seguir aumentando tu conocimiento. Ujú. Perfecto, ya nos deja Hugo con la curiosidad. Sí, la verdad que súper interesante. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. De verdad que les agradezco. Están escribiendo muchísimas personas. El día lunes les vamos a estar enviando el brochure con toda la información del curso. También las membresías básicas, eso sí, les podemos enviar en este momento toda la información para que puedan obtener más información de aquello. Y no sé, Hugo, si algo más tú deseas agregar. Si alguien más no tiene alguna consulta, ¿no? Pueden dejar todavía alguna pregunta más. Sí, no creo que si no hay más preguntas, por mi lado, nada más los espero verlos en el curso y espero que sigamos aprendiendo juntos. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias Hugo realmente por este tiempo. Creo que hemos aprendido bastante y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Estamos enviándoles la información. De verdad que un abrazo para todos y que tengan una buena noche, ¿sí? Igual que pasen muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias Elena, Walter, Marco. Un saludo a todos. ¿Sí?